Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Pues aquí, lo que pasa es que mi computadora me pedía actualizaciones y me puse a actualizarlo, pero resulta que yo lo manejaba con un password para entrar. Resulta que no me apareció el password, me apareció un PIN y no podía abrirlo. Tuve que volver otra vez a hacer un trámite de un nuevo PIN y todo eso, pero pues no me dejaba tampoco. En fin, Se lo comió el tiempo. y se corrió el tiempo. Está Pues bien, ni modo. ya voy aprendiendo un poco. Sí, pues si gustan podemos compartir una vez a ver qué tanto podemos avanzar hoy. Sí, doctor, una pregunta antes Sí. de iniciar. ¿Va a mandar los casos clínicos del equipo 6? Bueno, a mi equipo le falta caso clínico, entonces no sé cómo. Qué bueno que me dijeron. Mire, estaba calculando que a lo mejor el equipo 6 tampoco va a alcanzar. Pero se los mando. Sí, se lo voy a mandar hoy. Pero lo que pasa es que eso se me olvidó decirles, porque hagan cuenta, nos queda esta semana y la que viene y ya. Ajá, sí, entonces no sé si Por pues eso nos va a tocar hacer ensayo, o hacemos el ensayo, o hacemos de que, pues no sé, el caso clínico, la presentación y todo, y se lo mandamos. Hay dos opciones, hay esa opción, o hacen su caso, hacen su trabajo como si fueran a presentarlo, o hacen, pues van a tener que ser dos ensayos de dos, un equipo de dos y otro de tres, porque ahí sí los ensayos tienen que ser de dos o de tres máximo, ¿no? Ustedes deciden. Sí, es lo que les iba a comentar, porque a fin de cuentas ya nos queda esta semana y luego ahorita con este contratiempo menos. Nos queda esta semana y pues ya, la próxima se acabó. Y si decidimos hacer el caso clínico, hacemos la presentación y se la mandamos, y le mandamos también la bitácora. Sí, igual, sí. O sea, ya sería nuestra decisión No, si hacer. sí, claro, depende de ustedes. Sí. Ustedes quieren de tomar esa decisión, háganlo así, si no, pues van a hacer el ensayo con todo lo que tiene que tener el ensayo, ¿no? Nada más, con el caso y ya, ¿no? Yo creo que con eso, pues, lo que sí, no sé, espérenme. Los tengo que calificar de todas maneras, ya me acordé. Los tengo que calificar. Ustedes ya tienen su ensayo. Pues nosotros como equipo 6, pues no, o sea, no nos han enviado el caso clínico, o sea, no sabemos cómo, pues, porque nosotros, según yo, íbamos a exponer pues el caso clínico, pero pues. Sí, a los otros equipos les habíamos dejado el ensayo, ¿verdad? Sí, al equipo 7 y 8 le encargó el Entonces ensayo. igual, tiene que ser o sea, ser el mismo tratamiento, no hay de otra. Sí, Bueno, mejor así. y para el ensayo, ¿nosotros nos va a mandar usted el caso clínico o cómo? Bueno, porque pues no sabemos nosotros. Bueno, del ensayo sí va a ser ahora sí que el caso que ustedes escojan. Sí. Bueno. Okay. El ensayo sí sí se lo deja que ustedes lo escojan. O que les pudiera mandar un caso si gustan. Déjenme ver si tengo otro, se los mando. Y ya ustedes deciden. Pero de entrada tienen que ser ensayo. ¿Sí? Bueno. Pues, a ver. Pues, y para hacer el ensayo, le podemos pedir, como al equipo se no nos explicó cómo hacer el ensayo, le decimos a los otros equipos que nos expliquen, o cómo le hacemos en este caso.
porque a nosotros no nos explicó cómo hacer el ensayo. No les mandé un ejemplo de ensayo. Sí, o sea, tiene que ser igual. Pues sí, siguiendo, el ensayo el ensayo no es más que un trabajo que no tiene pretensiones de ser un trabajo de investigación ni nada así. Es una revisión, pero con conclusiones propias de ustedes, como una aportación al tema, hagan de cuenta. Los títulos tienen que ser títulos atractivos, o sea, no que sea un título como apendicitis aguda, no, que digan apendicitis aguda, sigue siendo problema actual o algo así, estoy inventando, ¿no? Que le agreguen algo, pues. Y luego tiene que tener su introducción, su desarrollo, su discusión y sus conclusiones, depende. Las conclusiones sí tienen que ser individuales, ¿sí? Ok. Entonces, la introducción, eso sí es muy importante porque es uno de los problemas que tuvimos la otra vez. La introducción se les recomienda que la hagan ya que terminen ustedes sus conclusiones para que pongan un compendio de sus propias conclusiones también en la introducción. Por eso se debe hacer al final y ponerla al principio. Ese parece un contrasentido, pero así es un ensayo, ¿sí? ¿Ok? Sí. Bueno, ok, está bien. Pues, a ver, ¿qué tienen ustedes? A ver, ¿qué equipo le toca hoy? Nos quedan media hora. Al equipo 1. ¿Ok? Caso clínico 1, ahí lo van a poner ya. ¿Pueden ver mi pantalla ya? Sí. Ahí está ya. Ok. Bueno, vamos a comenzar. Nosotros somos el equipo número 1 y les vamos a presentar nuestro caso clínico. Bueno, se trata de una paciente femenina de 4 años de edad que ingresa por presentar de forma súbita, poco después de una siesta, inestabilidad para la marcha con caídas y torpeza para tomar objetos. La paciente está afebril, no refiere traumatismo previo ni ingesta de medicamentos o tóxicos. Sin embargo, la madre refiere que hace 2 semanas tuvo un cuadro catarral. Entre sus antecedentes familiares y personales, pues no hay ninguno de interés para el padecimiento que tiene ahora. Ok, en la exploración física se le encontró buen estado general, signos vitales normales, coloración de la piel normal y tegumentos. No tenía signos meningios ni rigidez de la nuca. Sus funciones corticales estaban normales, con una puntuación de Glasgow de 15 de 15, pares craneales dentro de los límites normales, así como fondo de ojo normal y pupilas isocóricas y normorreflexas. Sin embargo, pues presentó marcha inestable, con aumento en la base de sustentación, imposibilidad para el tándem, dismetría de miembros moderadas, temblor postural leve, el cual se veía más evidente cuando se manipulaban objetos finos. Y los reflejos cutáneos y plantares estaban normales y el resto de la exploración sin hallazgos de importancia. Ok, dentro del plan sugerido, primero identificamos el problema, vimos que se trata de una ataxia y también presenta temblor postural, lo que nos habla de que es un trastorno cerebeloso. ¿Qué estudios de laboratorio y gabinete solicitaríamos? Pues de entrada biometría hemática, química sanguínea y ego. Y por el dato de que tuvo un cuadro catarral, pediríamos estudio de líquido cefalorraquídeo, así como tomografía computarizada craneal y resonancia magnética de igual manera craneal. Y en el manejo a seguir la mantendríamos en observación y la referiríamos a neurología. Neurología pediátrica. Ok, muy bien. Ok, desde el punto de vista clínico, ¿qué podemos, antes de ver, bueno, ya me lo pusieron aquí. Sí, desde el punto de vista clínico, haciendo el ejercicio que siempre hacemos, ¿se pueden integrar ustedes algún síndrome? Si quieres, regrésame antes de esto. Regrésame nada más al anterior.
Clínicamente, le voy a decir porque este es un padecimiento que se establece básicamente clínicamente. Es los estudios de laboratorio y gabinete, no que salgan sobrando, pero como le dice, complementan y dan un diagnóstico de certeza, pero clínicamente tú puedes hacer muy bien el diagnóstico con este tipo de datos, o sea, con la amnesia, sin una buena historia clínica. Por eso les decía, ustedes pueden integrar desde el principio. Si me regresan una marcha táxica, por ejemplo, ese es un problema, ¿no? Un temblor y probablemente un trastorno cerebeloso. ¿Pero por qué trastorno cerebeloso? ¿Qué datos ustedes encontraron para poder determinar que es un trastorno cerebeloso? ¿Cuáles serían los datos? ¿Alguien me lo puede decir? Que no sea el equipo. Que lo mencionen en la historia clínica, antes de pasar a estudios de gabinete. Que no lo subrayaron, ¿eh? No lo subrayaron. Pero sí debían haberlo subrayado. Ustedes ya llevaron euro, ¿verdad? Sí. Entonces, si yo les dijera, ¿cuáles son las pruebas de funcionamiento cerebeloso? Díganme cuando menos 3 o 4. ¿Cuáles son? Primero, el tipo de marcha, ¿no? La marcha normal es la que menciona tipo tándem, que todos caminamos derechito por una raya, no nos vamos ni para adelante, ni para atrás, ni a los lados, y caminamos con los brazos balanceándonos perfectamente bien. Pero este paciente no tiene un problema, ¿no? O sea, su marcha es atáxica, y ahí está el problema. Pero también tiene dismetría, y eso no lo subrayaron, ¿sí? Y creo que la dismetría es un dato importante que se debe de considerar. Ustedes saben lo que es dismetría. Aguas, ya se van al servicio, ¿verdad? Digo, al internado. ¿Cómo se explora la metría? O sea, Se miden las piernas, es que tiene las piernas una longitud diferente. No oigo, perdón. Que las piernas tienen longitudes diferentes. No. Que no puede como medir las distancias, ¿no? Sí, algo tiene que ver con eso, pero ¿cómo se explora? No es como cuando le dicen al paciente que se toque la nariz y luego toque el dedo del doctor. Eso es. Ustedes con la punta, no sé si me están viendo, ¿eh? No sé si me están viendo. Si me están viendo, que la punta del dedo se la colocan ustedes en la pierna, pónganle. Entonces hacen esto así y tratan de hacer este movimiento así, hacia el centro. Y si ustedes, por ejemplo, notan que el paciente perfectamente bien se ubica en la punta de la nariz, eso quiere decir que el paciente tiene metría. Entonces ya empiezan a alternar, luego lo hacen con el lado izquierdo y luego lo hacen con el lado derecho y luego con el izquierdo y empiezan a hacerlo y le dices, hazlo más rápido. Cuando el paciente tiene un problema de dismetría puede suceder que el lado afectado puede ser que en lugar de hacer esto así, se le vaya el dedo para acá o trate de corregir, Si es del lado derecho, posiblemente el problema es en el lóbulo cerebeloso derecho. Si es del lado izquierdo, pues del lóbulo cerebeloso izquierdo. Si el problema del paciente además de eso, tiene tendencias a irse hacia el frente, así como un borrachito que se va hacia el frente, se cae hacia el frente cuando haces una maniobra, que se llama maniobra de Romberg. Ustedes conocen la maniobra de Romberg, es otra maniobra que no viene aquí. Pero en los niños es un poquito más difícil, pero se le hace también al adulto. ¿Alguien conoce lo que es una maniobra de Romberg? Ustedes la tienen que hacer. Es una prueba de función cerebelosa muy importante. En este caso no se le hicieron, ¿no? Bueno, al paciente se le para, tú lo ves de lado, le pides que levante las manos, cierre los ojos, junte los pies y después de eso que cierre los ojos, que haga esto, sino que haga de cuenta que ponga sus manos así, junte sus pies y se le hace que levante un poquito la cabeza hacia atrás.
Entonces tú desde atrás, te pones atrás del paciente y lo empujas hacia adelante. Si el paciente corrige, si hace esto así como que se va a caer, pero corrige, está bien, es normal. Y si lo mueves con el hombro lo mueves algo brusco hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho y el paciente se va, no logra compensar, eso habla de que hay un problema de un romper positivo hacia el lado derecho o el lado izquierdo o hacia el frente. Cuando el paciente tiene problema más del lado derecho, entonces se habla que posiblemente esté afectado el lóbulo cerebeloso derecho. Y al revés. Y cuando el paciente se va hacia el frente, cuando lo empujas, que no se logra controlar, se dice que probablemente haya una lesión a nivel del vermis cerebeloso. Fíjense qué tan importante es este signo. Pues se llama signo de Romberg. Y eso se le hace mucho a los borrachitos, que lo tienen, por lo general sale positivo cuando ya tiene cierto grado de alcoholismo. Y lo otro, bueno, el temblor, eso es muy importante. Entonces, todo eso, sigue. Ahora sí, regréseme, vayamos a la que sigue. Ahora sí, ¿por qué pensamos en un trastorno cerebeloso? Porque tiene datos de disfunción cerebelosa, así de simple. ¿Cuáles son? La marcha táxica, el temblor, ahora sí, no sabemos si tiene rombo, puede ser, pero tiene dismetría. Y aquí la dismetría no dicen de qué lado está afectado, pero hay dismetría. Entonces ya son 4 datos que te hablan de afección de la función cerebelosa. Por lo tanto, tú dices, este es un trastorno cerebeloso. Ahí está la evidencia clínica. No se necesita más. Ahora, si tú quieres hacer estudios de imagen, perfecto. Te va a ayudar a la certeza. Pero si tú sabes explorar bien al paciente, pues no tienes mayor problema. Ahora, la marcha táxica, bueno, la marcha táxica simplemente es una marcha muy parecida a la que tiene un paciente, bueno, una persona que ha tomado alcohol, demasiado alcohol. Es una marcha con apertura de los miembros de la base de sustentación y lo trata de hacer que camine por una línea trazada, o imaginaria o real. Y entonces el paciente se va zigzagueando y abre las piernas para poder caminar y con las manos así tratando de ponerse en alerta por si logra caerse, ¿no? Esa es una marcha atáxica. Bueno, ok, adelante. Bueno, ya pasando a las pruebas complementarias que venían pues en la segunda parte que nos mandó el doctor. Le hicieron una biometría hemática y química sanguínea, las cuales pues salieron normales. En la TAC craneal, aquí se encontró una imagen axial a nivel del tercer ventrículo, que aquí pues se mostraba una ligera dilatación del sistema ventricular y era más evidente esto en las astas temporales de los ventrículos laterales y pues también el tercer ventrículo. Y aquí también había una hiperatenuación de los hemisferios cerebelosos, que es pues más intensa a nivel cortical, como se observan en estas imágenes. Por lo general, cuando hay un proceso inflamatorio, son las imágenes que se ven. Lo que sí es un hallazgo que no se pensaba era la dilatación ventricular, que puede ser un hallazgo, pero no tiene evidentemente no tiene traducción clínica. Eso cuando hay dilatación ventricular, podemos pensar que estamos viendo una hidrocefalia, aunque sea leve, o subclínica, ¿no? Pero este caso parece que no tiene datos, al menos de hipertensión intracraneal. ¿Qué más? ¿Qué dice? La resonancia también hicieron. Órale. Sí, en la resonancia magnética cerebral, pues aquí encontraron, en la imagen de tipo coronal en secuencia FLAIR, que esta es una secuencia que va a neutralizar el color de los fluidos, o sea, pues aquí en este caso el líquido cefalorraquídeo, y va a mostró una hiperintensidad de la señal a nivel pues de la corteza cerebelosa bilateral. O sea que el problema a nivel del cerebelo es difuso. Quiere decir que no está afectado todo el cerebelo, ¿no? ¿Ok? Sí, toda la corteza. Siguiente, por favor.
Bueno, en la evolución y tratamiento, aquí se le dio el diagnóstico de cerebritis aguda postinfecciosa a la paciente y esta ingresa para observación y tratamiento de soporte. La evolución fue favorable, sin deterioro del nivel de conciencia ni aparición de sintomatología de hipertensión intracraneana, como mencionaba el doctor. La sintomatología cerebelosa remitió progresivamente y se recuperó la marcha estable a las 2 semanas. Y pues se tuvo control, se le volvió a tomar una resonancia magnética y pues se constató una resolución de la dilatación del sistema ventricular y de las alteraciones también de la intensidad en pues, la corteza cerebelosa. Y a los 3 meses la paciente siguió asintomática y aquí pues con también una exploración neurológica normal. Muy bien. Siguiente, por favor. Déjame decirle que bueno, ustedes lo van a mencionar. Este es un padecimiento, no es raro, es bastante frecuente en niños, pero que por lo general es en niños de 5 o 6 años. Esto no es un padecimiento de adultos, ¿sí? Y está bien claro, por eso se llama cerebritis. Lo van a encontrar también como ataxia cerebelosa aguda posinfecciosa. Ese es otro nombre con el cual lo van a encontrar. O cerebritis aguda posinfecciosa. Muy bien, adelante. Bueno, ya pasando al tema, como dijo el doctor, se puede llamar ataxia posinfecciosa o cerebritis aguda posinfecciosa. Siguiente, por favor. Bueno, en la introducción, pues principalmente conocer los conceptos, ¿no? De la ataxia. Ataxia es un término utilizado para describir las anormalidades de la coordinación del movimiento. Y también encontré otra definición que es pues un trastorno del movimiento caracterizado por errores en la velocidad, rango, dirección, duración, tiempo y fuerza de la actividad motora. La cerebritis aguda, esta es yo la había encontrado como una afección rara, inflamatoria del cerebelo, con curso clínico muy variable que puede ir desde un proceso autolimitado benigno hasta una presentación fulminante con riesgo vital por compresión de la fosa posterior. Como sabemos, pues la fosa posterior está pues muy contigua a lo que es el bulbo cerebeloso y bueno, el bulbo, cerebral. Entonces, aquí pues sabemos que se encuentran pues estructuras muy importantes, ¿no? Como los centros respiratorios, centros que regulan el ritmo cardíaco, etcétera, ¿no? También pues que pueda ponerse en riesgo la vida por una hidrocefalia aguda o una hipertensión endocraneal. Y pues esta se clasifica según su tiempo de aparición. La congénita, esta se va a asociar mayormente a malformaciones del sistema nervioso central al nacer, y la adquirida, que puede ser aguda, episódica o crónica, ¿no? La aguda va a ser la más frecuente en pediatría, como nos comentaba el doctor, y esa se va a considerar aguda hasta las 72 horas de evolución. Y las episódicas y crónicas van a ser más raras en niños, y esos pues se van a deber mayormente a errores congénitos del metabolismo o trastornos genéticos. Hola, ¿me escuchan? Sí. Ok. Continuando con la presentación clínica, aquí las manifestaciones clínicas aparecen entre los días 5 y las 3 semanas después del inicio del cuadro infeccioso y tienen un comienzo brusco que se alcanza la máxima intensidad de los síntomas en pocas horas. Leí que la frecuencia, el que tiene mayor frecuencia es de 7 a 10 días. Los que están subrayados en amarillo, pues son los que yo detecté en el paciente. Comienzo brusco, pues la paciente despertó de una siesta y posterior a eso, pues empezó no podía sostenerse en pie y todo esto. Después tenemos lo que es la ataxia, que ya mencionamos, que es la incapacidad o va a aumentar, pues el aumento, la base de sustentación hasta que alcanza la incapacidad para caminar, recordando que lo he mencionado ya, que la marcha atáxica es el aumento de la sustentación, de la base de sustentación, la incapacidad para realizar la marcha en tandem,
la inestabilidad del tronco y también la desviación de la trayectoria. También puede acompañarse de dismetría, que es lo que mencionaba ahorita el profesor, ¿no? Que es una alteración de la coordinación, perdón, de los movimientos voluntarios. Se va a definir como la ejecución de los movimientos sin medida en el tiempo ni en el espacio. O sea que va a haber una excesiva brusquedad o rapidez o hasta amplitud de los movimientos. En las pruebas que ya mencionó el doctor, pues estaban la del dedo nariz y también estaba el talón rodilla, que aquí la velocidad y el inicio del movimiento no se encuentran afectados, pero el dedo o el talón, ya sea aproximándose a la nariz o a la rodilla, van a sobrepasar su destino o el paciente va a corregir muchas veces esta maniobra. La disdiadococinesia es la incapacidad de realizar movimientos alternantes regulares y rápidos. Aquí se le puede solicitar al paciente que prone y supine rápidamente desde los antebrazos, como en la imagen, y del lado de la lesión. Aunque aquí no dice el nombre, pero es esta cuando está haciendo la imagen de los brazos en pronación y supinación. Es otra cosa que también se me olvidó decir, es otra prueba de funcionamiento cerebeloso. La función normal de nosotros es diadococinesia. La diadococinesia es la coordinación de los movimientos coordinados y alternados. Ese se llama diadococinesia. Y la alteración de esa coordinación se le llama disdiadococinesia. ¿Sí? Ok, adelante. Ok, y ya donde vaya a haber una lesión en el cerebelo, los movimientos van a estar lentos, en sacudidas y también van a ser, ¿cómo decirlo?, incompletos. Después está el temblor que aparece en el inicio y en el transcurso del acto motor. La paciente también refería que tenía un temblor al inicio del movimiento y más cuando trataba de hacer movimientos finos. Después tenemos la hipotonía, el nistagmo, que esto se da en el 10 a 20% de los casos. Es el temblor o el movimiento incontrolable, ¿no?, que da en los ojos. En ocasiones puede haber cefalea y también puede haber fotofobia. Siguiente, por favor. Bueno, en esta presentación... disculpa, sí, José, sí. Antes de que continúes, como el tiempo se nos consumió, si ustedes tienen algo que hacer, díganme, no hay ningún problema y continuamos mañana. Yo me podía continuar, pero no ustedes. Así que para que no vean que yo abuso de su tiempo, nos quedan como 2 minutos más. Si gustan, pues podemos continuar. O si ustedes tienen otra clase, pues me avisan. Para compensar el tiempo, pues que nos quedó pendiente. ¿Cómo ven? ¿Tienen clase ustedes? Pues ya nosotros no. No, es el otro salón. Nosotros tampoco. Y no falta tanto de la expo, yo creo que sí podemos acabar. Muy bien, adelante entonces. Adelante. Ok. Bueno, referente a que si se leí que si se presentaban ya fiebre o signos de hipertensión intracraneal, alteración de nivel de conciencia o signos meningios, ya esto nos da por buscar otras entidades. El líquido cefalorraquídeo puede aparecer pelocitosis en el 30 a 50%, que este es el incremento en el nivel de células del líquido cefalorraquídeo, y también puede haber hiperproteinorraquia, que esto es el aumento de la cantidad de proteínas, que esto es un hallazgo poco específico. Las pruebas de neuroimagen suelen ser normales, aunque se han descrito casos de hidrocefalia obstructiva secundaria de edema cerebeloso, que ya mencionó un poco el doctor de esto. Por esto se tiene que realizar si el cuadro clínico es atípico, si aparece asimetría en la exploración y si no hay mejoría clínica tras 1 o 2 semanas. Y ya el cuadro clínico evoluciona hacia una resolución espontánea progresiva en un tiempo variable entre 1 semana a 6 meses. Y la recuperación es completa en el 90% de los casos y en el resto va a persistir una afección cerebelosa crónica que va a depender, de grado variable. Siguiente, por favor.
Ok, pues para continuar tenemos que la etiología de esta enfermedad es múltiple y variada. Sin embargo, pues las dos principales causas de ataxia aguda cerebelosa en la infancia son la secundaria a una infección y secundaria a intoxicaciones. Otras etiologías que se deben considerar ante la sospecha del diagnóstico de esta enfermedad son traumatismo craneal, infecciones del sistema nervioso central, tumores, enfermedades hereditarias, procesos desmielinizantes y enfermedades inmunológicas. Em, Esta enfermedad se ha relacionado con la varicela en la mayoría de los casos, sobre todo en niños. Se dice que pues se reconoce a la varicela como el principal agente causal de ataxia aguda posinfecciosa, presentándose en el 50% de los casos pediátricos. Se va a dar, bueno, la fisiopatogenia pues de la misma va a ocurrir como un resultado de una disminución del flujo sanguíneo cerebral o como una infección directa del cerebelo, o también puede ocurrir como una reacción autoinmune a componentes cerebelosos causados por el virus de la varicela, ¿no? Que llevan a, pues a que se presenten los síntomas de la ataxia posinfecciosa. Siguiente, porfa. Ok, pues aquí está una tablita de algunos de los gérmenes implicados en el desarrollo de ataxia aguda cerebelosa. Esta se puede presentar de manera en que, o sea, que el germen infecte directamente o infecciones asociadas con el desarrollo de cerebelitis, en este caso, pues postinfeccioso, ¿no? Cuando es la infección directa se ve la varicela zoster y meningitis bacteriana, tanto por meningococo como por neumococo, por ejemplo. Y en el caso de las infecciones asociadas con el desarrollo de cerebelitis postinfecciosa está igual a varicela zoster, Epstein-Barr, influenza A y B, hepatitis A, herpes simple, entre otros, pero pues como ya les dije, la varicela sigue siendo el más común. Siguiente, por favor. Pasando al diagnóstico, pues aquí, ante un paciente con sospecha de ataxia aguda, es de vital importancia un riguroso interrogatorio. Aquí después debemos incluir antecedentes familiares y personales, y dentro de los personales es muy importante preguntar antecedentes de algún traumatismo, infección, antecedentes psiquiátricos o posible ingesta de tóxicos o fármacos que puedan estar causando la sintomatología. También se debe recordar que pues la de origen postinfecciosa es la que predomina en menores de 5 años de edad, como lo vimos pues en el caso clínico, la niña tenía 4 años, ¿no? El siguiente paso para realizar el diagnóstico es hacer un examen físico y neurológico detallado, pues como se vio en el caso, se realizó pues diferentes pruebas y así para detectar síntomas, signos cerebelosos, y pues va a ser fundamental valorar si se trata de una ataxia aislada o si se va a asociar con otras alteraciones neurológicas. Por lo tanto, pues se debe prestar mucha atención a signos y síntomas acompañantes que puedan indicar que se trata de otras pues de otras patologías como por ejemplo fiebres, cefaleas, vómito, debilidad muscular, hipo o hiperreflexia, somnolencia, y que pues estos signos pueden orientarnos hacia otros diagnósticos, ¿no? Como ya nos estaba comentando ahorita el doctor, el diagnóstico de ataxia aguda cerebelosa es en su mayoría clínica y por lo tanto pues la exclusión siempre nos va a ayudar a llegar a él. Esto es salvo en los casos claros de intoxicación o cerebelitis postvaricela, ¿no? Aquí, mande. Adelante, quiero un comentario. Ok, algunos estudios complementarios que nos pueden ayudar a llegar al diagnóstico, pues es la realización de una tomografía, como ya lo estábamos viendo, esto con el fin de descartar la presencia de alguna masa. También la punción lumbar, esta se recomienda en casos en donde el paciente presente fiebre o que la etiología sea sospecha de síndrome de Guillain-Barré o que esté relacionado a otra enfermedad de este tipo. También pues la búsqueda de toxinas en sangre por si es por alguna intoxicación, y el análisis de líquido cefalorraquídeo también nos va a ayudar. En el 50% de los casos, el análisis de líquido cefalorraquídeo va a presentar proteinorraquia y leucocitosis. Sin embargo, pues puede que también se encuentre sin alteraciones, por lo tanto, pues no va a ser como que un estudio 100% definitivo del diagnóstico, ¿no? Sí, definitivamente el diagnóstico es clínico. Ahora algo importante, hay por ejemplo antecedentes, les digo porque yo he tenido esa experiencia. Yo durante algún tiempo veía mucho niño neurológico, porque un tiempo estuve
pues en neurología, rotando por neurología, con la idea de que yo iba a hacer la subespecialidad. No la terminé, me quedé un año nada más. Entonces, pero sí es importante que se consideren, por ejemplo, los antecedentes de toma de medicamentos. Los medicamentos, por ejemplo, que utilizamos nosotros en la práctica neurológica, por ejemplo, la difenilidantoína, que es el, digamos, el anticonvulsivo más común utilizado en la epilepsia, que lo vamos a dar por meses o años, cuando menos 2 o 3 años lo vamos a dar. Hay pacientes que son sensibles a este medicamento y pueden desarrollar efectos tóxicos a una dosis promedio, no altas, pero esos pacientes desarrollan toxicidad, pero provocada por nosotros mismos, o sea, por iatrogenia. Un paciente que tenga, por ejemplo, difenilidantoína y empieza a tener datos de disfunción cerebelosa, este paciente seguramente es a consecuencia de una afectación tóxica por la difenilidantoína. Y está descrita, o sea, hay cambios histológicos, incluso transitorios, que condicionan este tipo de ataxia. Quitando el medicamento, en una semana, 10 días, el paciente empieza a involucionar. O sea, y eso te está diciendo la clave de que el problema fue directamente el tóxico que nosotros le dimos, que se actuó como tóxico, que es la difenilidantoína. Entonces, es otro dato también importante, ¿no? Preguntarle a la mamá, el niño no está tomando, o niña, no está tomando medicamentos para el epilepsia, ¿no? Si la niña es epiléptica desde los 3 años y tiene un año tomándola, entonces ya es un dato importantísimo. Quitando la difenilidantoína, por lo general le quitamos. A mí me tocaron 3 casos de esos. Y pues ahí básicamente ese es el tratamiento. Nada más. Bien. Ok, pues pasando al diagnóstico diferencial, básicamente son otros tipos de ataxia, ¿no? La primera es la ataxia de origen tóxico, que pues aquí entran medicamentos, drogas, alcohol, etcétera. Ataxia por masa encefálica, ya sea tumor, absceso o la presencia de hidrocefalia. Ataxia postraumática, como una contusión o un hematoma. Ataxia sensorial, que se presenta en enfermedades como el síndrome de Guillain-Barré. Y la ataxias agudas recurrentes, como crisis epilépticas o migraña basilar. Por ejemplo, el síndrome migrañoso en un niño puede acompañarse en la migraña basilar, puede acompañarse de síntomas de disfunción cerebelosa, efectivamente, pero también tiene otros datos más, dolor y todo eso. Okay. Y pues aquí está un algoritmo diagnóstico que nos va a ayudar a diferenciar entre los diferentes tipos de ataxia y pues poder identificar si realmente es la que sospechamos, ¿no? ¿Quiere que lo explique, doctor? Por cuestiones de tiempo lo dejo ahí. Si quieren lo dejamos ahí, lo vamos a compartir. Si hay oportunidad lo veríamos. Okay. Pero en general, pues, como les digo, es muy sencillo. Así el tratamiento, a ver, adelante. Vemos el tratamiento. Okay. Sí. Bueno, pues el tratamiento de la ataxia pues va a depender de la causa que lo ha provocado. En este sentido, pues nos vamos a guiar pues que es cerebritis pues, infecciosa. Por lo general no va a requerir tratamiento en específico y suele ser expectante. Sin embargo, también existe controversia sobre el beneficio de la indicación del tratamiento antiviral, ya que muchos clínicos y pediatras con vasta experiencia optan por no tratar, ya que en la mayoría de los casos se comporta como una enfermedad noble, con excelente recuperación y pocas secuelas. Sin embargo, también otros plantean que ante el peligro inminente de compromiso secundario pues, de estructuras tan importantes como el tallo cerebral, el tratamiento recomendado sería a base de corticoides. No se da ningún tratamiento. En estos casos no se da. Y de una vez. Bueno, nos queda un minuto. ¿Nos queda algo todavía para regresar? Pues faltan 2 diapositivas, pero pues si quieren, no sé. Y aparte, no sé, las digo. Es que ya nos queda menos de un minuto. Pero va a abrir. Vamos a regresar. Pues regresamos. Vamos a regresar.
Ya vamos a compartir pantalla, doctor. Bueno, y pues en caso de edad se recomienda que se dé metilprednisolona intravenosa con una dosis de 500 a 1000 miligramos al día o dexametasona en 0.5 a 10 miligramos por día por 3 a 5 días seguidos por 4 a 6 semanas de esteroides orales y pues cada vez haciendo estas dosis menores, ¿no? También algunos autores refieren que la terapia con aciclovir está indicado debido a la potencial gravedad de la infección en los casos en los que se ha detectado el virus de varicela, ¿no? Contrariamente, otros autores opinan que no está recomendado, ya que probablemente esté mediado por anticuerpos contra estructuras del cerebelo y a que en la mayoría de los casos el curso de la enfermedad es autolimitado. También, pues, si bien se necesitan estudios con mayor número de pacientes para, pues, tener conclusiones al respecto, ¿no? Pero ya hay bastante experiencia al respecto. En realidad, estos pacientes efectivamente se autolimitan y darle esteroides y eso no es habitual ya, ¿no? Algunos tal vez lo tengan protocolizado y si les den esteroides. Depende del caso, o sea, como dicen vulgarmente, hay que individualizar. Depende del caso. Por ejemplo, si es un caso provocado por virus de la varicela, bueno, y la varicela está muy activa, a lo mejor darles aciclovir le puede ayudar, pero depende del caso. Pero recuerden que tanto los corticosteroides como los antivirales no son inocuos, ¿no? Sí lo saben. Entonces, en medicina siempre estamos valorando el riesgo-beneficio. Si es mayor el riesgo de efectos colaterales o secundarios de los medicamentos que el beneficio, pues mejor no le damos nada. Así lo dejamos al paciente mejor, ¿no? Siempre hay que buscar el beneficio del paciente. Eso es muy importante. Ok, siguiente. Y pues como mencionó el doctor, pues se tiene que individualizar a cada paciente, no a todos se les va a dar lo que dice, tienes que ver pues la clínica y todo eso, y pues si persiste la incoordinación y la inestabilidad a pesar del tratamiento o que no mejora sin tratamiento, pues deben iniciarse ejercicios de rehabilitación postural. Y ya sería todo por nuestra parte. Muy bien, muy bien. Se fijan, este es un padecimiento fácil, no es complicado. Lo único que sí podríamos analizar en la fisiopatología, si es posinfecciosa, es que la mayoría de las veces cuando hablamos de posinfecciosa hablamos de un proceso autoinmune, ustedes lo saben, ¿no? Y que a lo mejor el pretexto fue una infección viral que tuvo por ahí, que condicionó la formación de autoanticuerpos, y eso fue lo que provocó el proceso inflamatorio, etcétera. Pero en algunos padecimientos, por ejemplo, de tipo autoinmune, la respuesta con corticosteroides es muy buena, porque los corticosteroides lo que hacen es inhibir la producción de anticuerpos y de autoanticuerpos. Entonces ayuda mucho. Por ejemplo, en algunos padecimientos como la púrpura trombocitopénica idiopática, se dan esteroides y el paciente mejora mucho, pero no en todos los casos de enfermedades posinfecciosas o autoinmunes responden bien, y en algunos casos no se justifica porque no es tan grave el asunto como para darle tratamiento, ¿no? Eso sería lo importante. Conclusión, dicen que es rara, pero no es rara. Yo al menos vi 10 casos de estos, ¿sí? Y yo creo que no es raro, no sé, habría que ver cuál es la referencia bibliográfica, pero a lo mejor es rara en general, en la población en general o en adultos, pero en niños no es tan rara. Busquen la estadística y van a ver que no es tan raro. Rara es cuando dices, vas a ver uno o no vas a ver ninguno en toda tu vida. Pues. Yo lo digo por experiencia, pues si yo vi 10 casos, pues es que sí que no es tan raro, ¿no? Yo no recuerdo exactamente la estadística, pero sería interesante ver la estadística. Ahí se los dejo de tarea. Entonces nos vemos mañana. Y gracias por compensar el tiempo, ¿eh? Digo, por una... Gracias, doctora. Hasta mañana. Gracias. Cuídese. Mañana. Bye.